Distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con el Mostrador en La Clave. Está con nosotros Macarena Segovia y Hernán Leighton. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, démosle un repaso un poco a lo que podría denominarse los altos y los bajos de este episodio ayer de la acusación constitucional contra el tercer ministro de Educación en lo que ha corrido de los últimos 15 años, si no es menos. Ese es un dato importante. Ayer no recuerdo quién era la parlamentaria que lo decía. No, lo hablábamos ayer con uno de los analistas que sale en la nota que hay hoy día en El Mostrador, que él decía, el hecho de que sea el tercer, en este caso la tercera ministra, Jasna Proboste, tuvimos Harold Beyer en el 2011 y ahora está la ministra Cubillo, es un indicador de que con la educación nunca se pudo tampoco. Yo creo que si que uno lo calcula, debe ser el ministerio con mayor rotación de ministros que debe existir desde el retorno a la democracia. Sí. Porque ministros que duraron todo su periodo debe haber muy poco. Hay como 8 desde Bachelet 1 hasta ahora, ¿puede ser? Más o menos. Como 8, y tú tienes montones de otros que salieron antes. En distintas circunstancias. No, Joaquín Lavín en el caso de Ernesto Scheffelman, en el caso del presidente Frei Ruiz Tagle, que también tuvo a otro que venía de Talca, que no me acuerdo cómo se llama, que también salió rápidamente. En general, en la materia de educación debe ser la cartera que tiene mayor cantidad de rotación de ministerios, si no me equivoco, de todos. Sí, yo creo que más estable ser ministro del Interior que ser ministro de Educación. Bueno, que si el ministro del Interior rotara como el ministro de Educación, ya estaríamos en un problema de seguridad institucional ya interna. Pero sí, yo creo que esa es una señal. Ahora, que la ministra Cubillos, entendiendo lo que significa ministra Cubillos para el gobierno, pasara esta prueba en la que le subió al buque el Partido Socialista toda la oposición de esta acusación constitucional en su contra, es un gran espaldarazo para su figura, que estaba puesta en jaque también, su candidatura senatorial también en un par de años, y por otro lado también para el centro de la moneda. Es como un golpe anímico a esta debacle constante en la que venía el gobierno, de caída tras caída en cada proyecto, que la oposición, el proyecto de 40 horas, venía como con una constante caída. Esto ya es un golpe anímico gigante, y el jolgorio que había ayer en el Congreso era una cosa, faltaba la champaña ahí estallando en medio del hemiciclo, con eso te digo todo. La ministra tirando besos, una cosa que yo creo que pocas veces habíamos visto en medio de la Cámara de Diputados, y también había mucho jolgorio y mucha alegría en la oposición. Sí, pero yo insisto en una cosa que conversábamos con la diputada Sandón, que esto no es ganadores y perdedores, así, algo que se fueron muy ganadores, porque la ministra no tiene un mandato a partir de esto de hacer lo mismo que quería hacer con la misma fuerza y con la misma ímpetu que trató de hacerlo en las primeras cosas. Tiene 3 votos de diferencia, y no puede llegar y decir, este es un mandato, entonces puedo tratar de revertir la implementación de las leyes de educación. No es un tratar, porque él lo ha hecho todo, estos años lo ha hecho. Por eso te digo, entonces no es algo que de repente mañana salga con una serie de cosas para intentar eliminar eso. Pero ahora sí tiene la fuerza y el respaldo, y se acaba este cuestionamiento filoso del día a día. Hoy en día, por supuesto, sin duda, la oposición ya perdió el peso que tenía previamente a la actuación de la propia ministra, que era una de las cosas que complicaba la moneda. Hoy en día, esto es conclusión de la oposición, como tanto el oficialismo, sin duda que se logró lo que pasa bastante en otros países considerados como impeachment, que es que si tú no logras amañar la fuerza necesaria y lograr dar este gol de último minuto, lo que tú haces es fortalecer a la otra persona, fortalecer a quien supone era la víctima.
en el gobierno y también en la oposición creen que ahora tiene Marcelo Cubillos mucha más manga ancha para hacer y deshacer que la que tenía antes. Yo creo que eso es un análisis total y absolutamente errado. Eso es por lo menos una de las primeras conclusiones de los dos lados. ¿Y por qué te voy a decir? Porque la ministra, la razón por la que fue acusada constitucionalmente, bien o mal en términos de su aspecto jurídico, fue porque lo que se le alegaba es que a ella le tocó estar en un momento de la historia donde tiene que implementar una ley de educación a la que ella se opuso tenaz y brutalmente. Y le toca implementarla. Tres leyes le tocó implementar. Exacto. Y le toca, y tiene para eso, tiene que implementar la ley, porque esa es su obligación, esa obligación constitucional, tiene que hacerlo. Pero lo que se argumentaba es que ella, para cada cosa que tenía que hacer, generaba cortapisas, y generaba resistencia y generaba dilaciones de ese asunto. Ok. Viene la acusación constitucional, que se gana por 3 votos. Que 3 votos cambian de lado. Depende cómo se cuente. No, te estoy contando numéricamente. 73, 77 y 2 abstenciones. Por supuesto, pero el cálculo que se hace es que existe en el papel, no en la realidad, una mayoría opositora y esta se quiebra y tiene más fuerza. Por eso te estoy diciendo, pero la mayoría opositora que se quiebra no es un quiebre porque los tipos se hicieron de Chile Vamos. Es un quiebre porque algunos de ellos consideraron de que no era la manera de la acusación constitucional, pero si es que la ministra cree que eso significa de que puede pasar cambio y meterse a fondo para intentar impedir de que se implemente la ley, o sea, yo creo que no va a tener ni una posibilidad de hacerlo. Yo creo que el fin nunca ha sido no implementar la ley, sino que ha sido implementarla como ella estima conveniente a los intereses del gobierno. Esto no significa que vaya a romper su mandato constitucional, porque no implementarla sería romper el mandato constitucional. Esa es una de las razones de por qué varios de los abogados de oposición no le dieron la venia a la acusación constitucional. Y una de las grandes consecuencias de esto es, la primera gran bajada es que ante la debacle, finalmente solo el papel no existe esta oposición, esta mayoría de la oposición parlamentaria. Y por lo menos como nosotros planteamos la nota, esto es una nueva gran derrota del partido impulsor, que es el Partido Socialista, que no se logra hacer de este histórico, como se dice, coordinador de la oposición. Esta vez, a diferencia de otras, no fue la de ser el punto de discordia, por lo menos en los primeros análisis y ya con la cabeza un poco más fría, porque esto terminó siendo nublado por los votos díscolos también de independientes. Acá a quien se le achaca la gran responsabilidad es a quien intentó levantar una acusación que los propios diputados durante todo este trámite nunca estuvieron muy convencidos por la falta del argumento jurídico independiente, que el debate luego se había transformado en que esto era un juicio político. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas y que hay que separarlas. Por un lado está el tema político, Partido Socialista en plena crisis por el tema de las narcorredes, sale con este anuncio a través de la prensa, una acusación constitucional sin decirle al resto de la oposición, lo sube en este carro con un pésimo argumento. Yo no soy de la postura y en este caso a mí mi especialidad y a mí lo que siempre me he dedicado a cubrir es educación. Yo no soy de la idea de que no había un argumento para la acusación constitucional en contra de la ministra. Yo soy de la idea de que el argumento original del Partido Socialista fue mal hecho. El documento original era, y esto hablando con especialistas, constitucionalistas y también del mundo de la educación, era un documento que no estaba bien armado, que fue hecho encima de la máquina para justificar una jugada política. Y eso fue lo que causó el rechazo dentro de la misma oposición, principalmente dentro de aquellos que saben de educación. Cuando se levanta esto, esa jugada política del Partido Socialista, finalmente es lo que lleva a esta debacle. Yo creo que sí habían argumentos, los argumentos que dio ayer, por ejemplo, la diputada Margarita Orsini, fueron brillantes en el contexto de entender constitucionalmente, pero también en el detalle de lo que ocurre a nivel educacional en nuestro país. Y esa es la otra arista, lo que pasa a nivel educacional. O sea, a Marcela Cubillos, en este caso, y a Varela también al principio, le tocaba implementar 2 leyes que están divididas en 3 pasos. Por un lado está la ley del SAE, que es la nueva fórmula de acceso a la educación escolar en nuestro país. Terminarla de implementar, porque faltaba la región metropolitana, que convengamos, concentra gran parte de nuestra población a nivel de todo el país, es la más grande. Entonces, el 70% de los niños están aquí.
Eso por un lado, hay que terminar de implementar eso y ya la empieza a torpedear. ¿Con qué? Con el hecho de que se reintegre de una u otra forma el tema de la selección. ¿Con qué? Con que se reintegre la selección dentro de los liceos emblemáticos, no solamente el 30% que tiene hasta el momento, sino que le demos un 80%. Y con el tema de aula segura, admisión justa, etcétera. Pero hay otro tema que es más delicado, que es el de educación pública, de nueva educación pública, que es una ley que deja implementada a Michelle Bachelet en proceso de implementación, legislada pero no reglamentada. Y es en base al impulso y al bloqueo de reglamentos con Varela que se inicia el torpedeo a la implementación de esta ley. ¿Por qué? Porque no es Cubillos quien torpedea inicialmente esto, es Varela, es el subsecretario de Educación, Figueroa, el encargado de dictar los reglamentos para que se implemente esta ley. Después tenemos todo el torpedeo que es a nivel económico. Por ejemplo, ayer la misma diputada Osandón recalcaba en su argumento que la ministra Cubillos iba a inyectar 20.000 millones para infraestructura en educación pública. Pero en el año 2018, la misma ministra Cubillos entregó solamente 560 millones de más de 4.000 millones de pesos que tenía para los liceos y los colegios que dependen de nueva educación pública, no los que dependen de los municipios, porque a los municipios les entregó los 40.000 millones que tenía para infraestructura. Y a principios de este año, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hizo un informe en el que decía que a los colegios que dependen de los servicios locales les está cayendo el techo, no tienen goteras, no tienen los implementos básicos para llevar a cabo el desarrollo educacional, etcétera. Y este año solamente han implementado 112 millones de más de 7.000 millones que tienen para infraestructura. Entonces, todo ese tipo de argumentos ayer se perdió. Era como un debate entre sordos. Entonces, y ese es el otro, y ese es el otro trasquilado, y el gran trasquilado de esto, es la educación. Porque a pesar de que esto se discute desde el año pasado, entendiendo también que es responsabilidad del gobierno de Michelle Bachelet no haber dejado bastante reglamentado también todo este proceso, y que se fueron a tirones y un control político entre quienes administraban nueva educación pública, que eran los últimos alfiles que quedaron de Michelle Bachelet dentro de este proyecto, y quienes estaban a cargo del Mineduc durante el 2018 se dedicaron a pelear entre ellos en vez de poder llevar a cabo esta política. Entonces, esto se está hablando desde el año pasado. Se han levantado 1000 alertas, yo leí un montón de reportajes, nosotros mismos hemos sacado un montón de reportajes de cómo se torpedea esta implementación de la ley, y en verdad a nadie en el Congreso le importaba, salvo a los parlamentarios que estaban dentro de la Comisión de Educación. Entonces, con esto y con el resultado de la acusación de ayer, lo que hace es que esa gran discusión que afecta a los niños más vulnerables del país queda tapizada de aquí hasta que, no sé, alguien se acuerde de nuevo, o nos demos cuenta que cuando se está terminando el proceso de implementación en el 2000, cuando se esté a la mitad del proceso de implementación en el 2021 y el subsecretario Raúl Figueroa tenga que liderar la comisión interna para fiscalizar cómo se ha implementado esta ley y si es que van a haber cambios a la legislación, se diga, hey, no, ahora vamos a decir que los municipios pueden quedar también con las administraciones de los colegios públicos. Y no vamos a desmunicipalizar todos los colegios, sino que solo aquellos municipios que tienen plata se van a poder quedar administrando sus liceos. Ahora, dime una cosa, desde el punto de vista de cómo se monitorea el gasto de las platas asignadas a educación. ¿Quién ve eso? Lo que pasa es que porque ahí sin duda debe haber parlamentarios que estén interesados en averiguar si efectivamente se están gastando en la educación la cantidad de millones que se dice que se van a la ministra Marcela Cubillos se la citó en 3 ocasiones comisiones conjuntas de la Cámara de Diputados y del Senado de la Comisión de Educación a declarar con respecto al avance de educación pública y a cómo se estaba rindiendo el presupuesto 2018 primero y ahora el 2019. En la primera no llegó ni ella ni el subsecretario, en la segunda mandaron una carta y en la tercera llegaron. Ella dijo que ellos estaban implementando, que ahora se implementaban más recursos para la educación pública que antes, pero esos recursos van a los municipios, no a los que dependen de los servicios locales. Y ahí quedó la discusión. ¿Por qué? Porque tampoco hay facultades. La facultad era la acusación constitucional. El punto es, y eso es lo que se preguntaban ayer los parlamentarios de educación, ¿con la acusación constitucional hubiese cambiado esta situación?
No. ¿Con la salida de la ministra hubiese cambiado la situación? No, probablemente no, tal cual como lo pasó en el caso de Jana Probosten y en el caso de Harald Bayer. Pero la pregunta te la planteo de otra manera. Uh-huh. ¿Hay algo que a raíz de esta acusación de alguna manera fuerce al Ministerio de Educación a poner más énfasis en ejecutar el presupuesto que tiene que ejecutar? Es que la pelea se viene ahora y que es en el presupuesto también directamente. O sea, hay un monto y hay un montón de triquiñuelas entre medio técnicas en donde pueden decir, no sé, el servicio local no me mandó el informe que tenía que hacer para poder soltar la plata, etcétera. Pero, por ejemplo, mientras no estuvieran quienes estaban a cargo del proceso de nueva educación pública, que eran los directores, en este caso, de cada servicio local, el ministerio podría decir, no, es que yo no tengo la contraparte, por ejemplo. No hay nadie que vaya y le diga, yo lo obligo a que usted ejecute todo este presupuesto, salvo que puedan, por ejemplo, acudir a la Contraloría en este caso, para decir, quizás aquí hay un montón de proyectos que no se están ejecutando, hay recursos, pero ahí tendría que ser, por ejemplo, los apoderados de los colegios, o los sostenedores en este caso, los directores de los servicios locales que son nombrados por el presidente de la República, quienes tendrían que acudir a la Contraloría para decirle, el Ministerio de Educación o la DIPRES no me está soltando la plata para yo poder ejecutarla en este tipo de cosas. ¿Usted cree que el director del servicio local, nombrado por el presidente Sebastián Piñera, va a ir a la Contraloría a denunciar a su propio ministro? No, sin duda, pero sí creo que para eso... Podrían ir los parlamentarios. Exactamente, lo que te digo, sí creo que la labor fiscalizadora del Parlamento implica saber si es que lo que se va a aprobar en materia de gasto presupuestario, particularmente en aquellos segmentos donde se considera de alta sensibilidad esa inversión, se está ejecutando o no, porque esa es una manera también. Lo otro es hacer una comisión investigadora por la implementación. Pero tú lo puedes incluso hacer en términos cotidianos, porque esa es una manera también de boicotear la implementación de una ley, cuando tú no ejecutas el presupuesto. Pero por eso le digo, los parlamentarios de la Comisión de Educación han ido a los colegios, han ido a los servicios locales, hicieron un informe como de 300 páginas sobre el tema. Hace meses, yo estoy hablando 5 meses atrás, y no pasa nada, porque, y esto quizás me voy a trasquilar un poco con una sensación que a mí me da trabajando en el Congreso y cubriendo educación por muchos años, y es que a muy poca gente le importa realmente, a muy poca gente le importa ese detalle. Nos estamos desmoralizando aquí, los veo. No, es que... Pero de verdad a mí me da esta sensación. Se hacen cosas, se sacan informes. Yo sé que en La Moneda lo saben también. No, yo creo que aquí hay una variable extra que es la siguiente. Nosotros, y lo he dicho varias veces acá, y lo he dicho en editoriales también y todo, aquí nosotros tenemos una de las sociedades civiles más pasivas que debe haber de todo el continente, lejos, pasiva. Las cosas pasan porque suceden, no porque alguien las exige. Si esta cosa fuera en países con sociedades civiles activas, tú tienes un informe que te llegaría todas las semanas o todos los meses a tu casa como parte del sector donde tus hijos van al colegio, donde te dicen cuál es la situación particular de cada peso entregado, cada peso aprobado y dónde ha sido puesto. Sí, y por lo tanto tú puedes exigir, tú puedes generar algún tipo de demanda de que se ejecute el presupuesto que es necesario y se aprobó para las escuelas. Cuando tú no tienes esa contraparte y lo que tienes son las grandes marchas sobre la base de momentos o eventos espectaculares, pero que son excepcionales y contados con los dedos de la mano a través del año, no tienes una mirada fiscalizadora ciudadana, no hay. Y por lo tanto, ¿quién es el más interesado en que los presupuestos se ejecuten? Son las personas que se ven beneficiadas con justamente esos recursos. Y si es que no lo van a hacer los parlamentarios, debiera generarse una organización civil ciudadana que haga eso. No es una cosa tan difícil de hacer tampoco.
O sea, tiene que estar organizada y tiene que haber conciencia de que tú tienes un rol que cumplir en la materia, que eso es lo más difícil. Claro, pero ahí podríamos entrar a hablar del principio de despolitización que se incorporó con la transición en nuestro país. Por supuesto, todo lo que tú quieras. Una gran discusión. Hay montones de causas para eso, pero el hecho práctico es que tú te enteras por el diario 1 año y medio después de que está subutilizado el presupuesto para el segmento que a ti te gustaba o que tú estabas interesado. Y no hiciste nada al respecto. Y nadie va a hacer nada. Por ejemplo, dentro de la nota hoy día también sale que un ex militante del Partido Socialista, Rosas, fue uno Patricio Rosas. Patricio Rosas, el diputado que es parte del comité de RD. Ahí tiene también buenas conexiones con la gente de RD de Los Ríos. Decidió en este caso abstenerse, lo que se sumaba a la votación en contra. Sí. Entonces, en ese caso y en ese panorama, uno dice, bajo el argumento de que esto no iba a cambiar nada. Yo supongo que a la gente de Los Ríos esto le va a llegar a sus oídos, supongo, pero no sé si eso le va a generar una reacción. Bueno, en la misma nota sale el analista Cristian Leporati señalando que finalmente este tipo de discusiones en las que se pueden generar, como tú señalas, 1000 documentos, 1000 argumentos, 1000 luchas fraticidas, le importa con suerte al 10% de la población. O sea, son bastantes los estudios que han señalado que la discusión política, la conversación política o lo que suceda dentro del Parlamento en la moneda le importa a un poco más del 5% de la población, que no habla en la casa de política, que no se interesa por la política y que no tiene ninguna disposición a cambiar su rutina en pos de entender qué está sucediendo en materia de discusión de políticas públicas. Y eso también se enlaza a lo que tú señalabas, Fernando, a una sociedad y quizá un poco más politizada, un poco más movilizada, un poco más entrelazada, pero acá en este país por lo menos lo han demostrado así los últimos estudios durante los últimos por lo menos 7 años, donde el margen del 5 al 7% no ha variado mucho, no tiene ningún interés en hacer el seguimiento a cómo se está tratando la implementación de políticas públicas en nuestro país. No, y este tipo de temas como la acusación constitucional son vistas como una pelea dentro de una élite política en donde la oposición se pelea con el gobierno y la discusión en torno a qué es lo que está pasando con la educación realmente queda afuera. Sí, no se ve. Y yo insisto que eso es porque la ciudadanía no está arriba de la pelota. Y para las personas que dicen de que cuando salen a manifestarse los ciudadanos los muelen a palo, yo digo, si ese es el costo, menos mal que había una sociedad dispuesta a que los malieran a palos y que les metieran balas hace 40 años en dictadura, porque salieron todos a la calle y dieron vuelta a una cosa con algo mucho más riesgoso que esto. Y habría que agradecer que en ese momento había gente que estaba, sociedad civil que estaba dispuesta a que les molieran a palo. Pero si es que ese es el costo que no se está dispuesto a pasar, y no estoy hablando yo de las manifestaciones callejeras, yo estoy hablando de la conciencia que se tiene en agruparse para seguir un tema que obligatoriamente te interesa. Y eso tiene que ver con educación cívica más que con seguridad pública. Tiene que ver con interés, como tú decías, y para lo que requiere es informarte. Y al final tiene que ver con educación. Sí, por eso es la educación. Y volvemos al origen. ¿Por qué han habido tantas rotaciones en los ministerios de educación? Porque la educación también es la base de la disputa ideológica, finalmente. Es la base de la disputa de qué modelo de país quieres. Entonces, ¿por qué? Y volvemos a la rueda y nos acordamos del 2011, de las movilizaciones del 2006, del 2001, cuando son los estudiantes los que se movilizan y luego la mayoría de esos estudiantes terminan dentro de la élite chica de este 10% hiper mega politizado que no concuerda y de algún momento perdió la conexión con la ciudadanía. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se reactiva la ciudadanía? Por ejemplo, está el tema del cambio climático, en donde vemos a un montón de niños y adolescentes que están movidos por el tema, que están encantados con el tema. Pero aquí los chicos que están movilizados terminan siendo calificados como grupos casi que generan terror al interior de las escuelas y terminan siendo procesados prácticamente por aula segura. Y terminan expulsados del colegio y después teniendo una pelea al regal para poder reincorporarse al colegio.
porque casi la mayoría de los expulsados por aula segura son dirigentes estudiantiles y no son aquellos, por ejemplo, que han sido perseguidos por la justicia necesariamente por estar con bobas más molotov, etcétera, adentro. Es más, eso ni siquiera han sido identificados. Los overoles blancos. Los overoles blancos. Entonces también hay todo un entramado de poder desarmar esa organización que es más dura, que es más crítica. Ahora, yo no sé cómo van a poder desarmar este ímpetu adolescente y de los niños por el tema del cambio climático. En algún momento supongo que se van a activar esos controles sociales sobre eso. Sí, sin duda. Y yo tengo además la idea de que es mucho más probable que sean ellos quienes se ordenen, se organicen para, mira tú, solamente diseminar información pertinente respecto de los representantes democráticos que tienen la obligación de representarlo, en cosas básicas. ¿Cómo votaste? ¿Cuántas veces viajaste? ¿Cuántas veces trabajaste? Esto solamente estoy hablando para el Parlamento. ¿Cuáles son los estados de los temas que a ti te interesan y en qué momento, en qué instancia están? Uno podrá decir, oye, pero es que esa cuestión es muy compleja. No es tan compleja. Hay plataformas. Eso requiere, claro, pero esas plataformas llegan, publican al granel, digamos. No se les enseña en las escuelas que eso está. No, para nada. Y básicamente es súper cómodo para quien no quiere cambiar efectivamente muchas cosas, es súper cómodo que tengas una sociedad pasiva. No te estoy diciendo pasiva en el sentido de que no sale a marchar. No, te digo pasiva en el sentido de que le da lata informarse. No quiere. No que no quiera, le da lata. Es un problema de que considera que la democracia es una actividad que pasa una vez cada 4 años. Y por lo tanto, se descansa la democracia en el voto. Es una asociación casi lineal. Democracia, votación cada 4 años. Y en realidad la democracia es estar atento a lo que pasa, porque lo que se decide entre esa votación y votación es lo que te beneficia o te caga la vida. Bueno, uno suele escuchar fuera del círculo del mundo de político o de los periodistas, es que me pasa a mí con mucha gente conocida también en otros lugares, de que uno escucha, yo no pierdo tiempo viendo las noticias. Sí, lógico. Antes no era tan común, hoy en día es muy común ver gente que no tiene disposición, pero de darle ningún minuto a hojear un portal o a ver las noticias en la tele. Y como hay interés en que esta cosa sea desordenada y que hagan peleas y que hagan todas las cosas, porque eso de alguna manera te aleja a la gente, entonces es funcional el que tú te entreveres y hagas todo tipo de estas marihuanzas. El problema es que dentro de la ciudadanía debiera estar metido como una suerte de genética. Debiera estar. Pero eso se da dentro del mundo educacional, o sea, sí, está dentro de la formación escolar. Un dato, para si hay directores, directoras, comunidades escolares escuchando, hace poquito se aprobó un dictamen interno en el Senado en donde las comunidades educacionales pueden citar a los senadores y senadoras para que vayan a las escuelas a conversar, a dar cuenta. También está esa herramienta que claramente no ha salido ni se conoce mucho, pero, una de las disposiciones de la nueva pero hay mesa una disposición de esta apertura ciudadana. Pero sí, yo creo que es una rueda, es como una espiral de la cual es muy difícil salir si no se apunta directamente a los espacios también de donde están los niños, las niñas y los niños más vulnerables también. O sea, creo que en ese caso es complejo hablar de generar un activismo cuando en muchos hogares la principal preocupación de los padres o de las madres jefas de hogar solas es llegar a fin de mes. Hagamos un alto y volvemos. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee,
está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar, te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes, un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¿Quieres conocer un nuevo concepto de limpieza de alfombras? Más rápido que muchos otros métodos y lo mejor de todo, puedes utilizar tus alfombras de inmediato. Búscanos en redes sociales como InnovaDry. Contáctanos al +569 3574 7897 o al mail contacto@innovadry.cl. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Tenemos todavía muchas cosas que compartir. Bueno, ayer fue definitivamente oficializada la renuncia de... La renuncia. Sí, Felipe Salaverry. Hay que decir que, y lo hemos dicho ya varias veces acá para que se sepa, no estamos hablando de cualquier cargo. El subsecretario de Desarrollo Regional es la persona que distribuye los fondos hacia las regiones y particularmente los municipios, y antes de épocas electorales es probablemente la persona más importante en ese entonces en justamente canalizar a través de los favoritismos que determina el gobierno central, dónde se colocan las lucas, cuántas más aquí y acá, y cuáles son las contraprestaciones que se piden en términos electorales. Por lo tanto, es un papel extraordinariamente potente. Y lo segundo, fue tremendamente caótico lo que pasó ayer. O sea, aparecen 12 o 3 diputadas de Renovación Nacional diciendo en la mañana que el presidente les había dicho... Ellas son 3 las que dicen, pero 30 los que confirman. Exacto, sí. Claro. Pero 3 las que dicen que el presidente les había dicho la noche anterior que ya estaba renunciado Felipe Salaverry. Lo que era cierto. ¿Ah? Lo que era cierto. Bueno, sale incluso un desmentido posteriormente de Salaverry. Y después en la tarde sale la confirmación de que con esta figura, que es bien común, de que se va a concentrar en su defensa, y después de la defensa, de acuerdo a cuál sea el resultado, estará dispuesto para el presidente. Pero el hecho es que sale, y antes ya había salido su hermana en una acción que había tomado el alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari. No se olviden de que hay un funcionario municipal que, según se dijo, había sido empapelado a garabatos por haber infraccionado al diputado. Y él apoya aparentemente al funcionario municipal. Ese fue un golpe, uno de los golpes finales que recibió el ahora ex subdere Felipe Salaverry, y así lo hicieron entender desde su círculo cercano. La quitada de piso que tiene el alcalde de Ñuñoa, el RN, Andrés Sari, hacia su persona, dándole la venia a los funcionarios que él califica de su propia confianza, es uno de los últimos eslabones que sostenía el discurso de Felipe Salaverry, que sigue insistiendo en su absoluta, ¿cómo se dice? Inocencia. O sea, en la UDI están 100% convencidos, porque quizás me lo exageraron como me lo dijeron, pero que se arrodilló para explicarle a los senadores más cercanos y a la directiva de la UDI que todo esto es una falacia, es una mentira. ¿Qué es es una mentira que se pasó a las luces rojas, y es una mentira que habría empapelado de garabatos a este funcionario público. Él lo desmiente tajantemente y no ha cambiado en un centímetro su versión, y en la UDI lo respaldan 100% en ese aspecto, y esa es una de las razones de por qué este gallito tan duro que implementó la Unión Demócrata Independiente para con el gobierno. El tema es que acá
De fondo, hay una persona que se vio superada por un sinnúmero de acusaciones y una revuelta que lo hizo explotar y tomar malas decisiones en términos políticos al interior de la moneda. ¿Y cuáles son estas? Son explotar, anunciar al partido de que estaba dispuesto a renunciar, hablar con cercanos a Palacio de que presentaba su renuncia, horas más tarde bajar los decibeles y echar marcha atrás. Pero ya había hecho correr la bolita, y cuando uno ya pone a trabajar a la gente en disposición de buscar salidas dignas, salidas políticas o cerrar el círculo en el trato con el gobierno, ya no había cómo retroceder. Y otro punto que hacen es que la moneda molestó bastante y de sobremanera, así tanto como molestó en la UDI que el presidente revelase a Renovación Nacional que está renunciado sin haberse hecho oficial, molestó de sobremanera porque el desmentido que hace Felipe Salaverry a las 9 de la mañana a sus cercanos de la UDI, ¿a quién está desmintiendo? Al presidente. Al propio presidente Sebastián Piñera. A él es el que desmiente frente a uno de sus partidos. Sí, indirectamente sí, porque o sea, ¿cuál es la versión que las personas que habían salido, y aquí llegaron varias versiones, las personas que habían salido a señalar que el presidente había dicho que se iba, era Araceli Leuquén, que había salido con nombre y apellido en una de ellas, y dos diputadas más de Renovación Nacional, y lo que se entendió fue que eso no era así, para posteriormente decir que sí, que la situación había sido, y se le da un giro para dejar libertad de acción, y una vez que se pruebe la inocencia está nuevamente en disposición. Pero hay cosas muy curiosas. Una, ¿por qué razón, si es que si todo este embrollo no tiene más que de protagonistas a quienes vivieron ese episodio? Me estoy refiriendo a Felipe Salaverry, el funcionario municipal. ¿Por qué razón se le pide la renuncia a la hermana en la municipalidad de Ñuñoa? Bueno, hay dos hechos. Y la respuesta es que aparentemente el alcalde tuvo la suficiente información al respecto como para poder aquilatar que aparentemente existía esa llamada de Felipe Salaverry a su hermana para que intentara evitar que este parte el alcalde se vio también un poco en aprieto, así salió otra denuncia igual en contra de ella de que ella cobraba coimas a vendedoras o ambulantes para poder instalarse. Es verdad, cuando tú tienes un suceso así hoy día en política, y ese es uno de los costos que tiene el no tomar las decisiones lógicas a la primera. Que se da todos los días. Claro, lo que pasa es que tú empiezas a explorar, a ver qué hay detrás de toda esta situación, y te encuentras con que está la denuncia de la pequeña emprendedora en contra de la hermana, aparece la situación que tiene con su pareja en Narica y con la... Todo eso es en función de haber tomado la decisión tardía en términos de lo mismo que podría haber hecho. Yo dejo en libertad de acción al presidente hasta cuando lo quiera sea correspondiente, después de haber determinado la justicia si fui o no fui culpable. Yo igual Pero eso lo podría haber hecho perfectamente a la hora de que todo este suceso también hay que recordar que estas decisiones no son personales necesariamente, o sea, el subdere es la representación del partido, como tú lo señalas, en un puesto muy importante, muy clave en 2 años electorales que van a zanjar la continuidad o no del gobierno, de un nuevo gobierno de derecha. Entonces, independiente de que estuviera sobrepasado o no, él no podía tomar su maleta y llegar a irse. Acá hay una decisión de partido de por medio. A él le pidieron aguantar un tiempo, pero no fue capaz. Pero aquí hay otro tema, y es que Salaverry es el protegido de Jacqueline Van Rysselberghe. Es muy cercano. De verdad es como su ahijado político, por decirlo de alguna forma. Y esa cercanía, hay que también pensar en la estructura interna del Ministerio del Interior, que se me pongo un poco latera, pero el Ministerio del Interior actualmente es manejado dividido entre RN y la UDI, a pesar de que Chadwick maneja el Ministerio del Interior como ministro, quien maneja la cartera internamente es de Renovación Nacional. De las 3 subsecretarías. Exacto, y dos de las 3, prevención del delito y también subsecretaría del Interior, son manejadas por RN.
Y aquí hay un mercadeo de cupos también y de puestos de trabajo, etcétera, que se pelean entre RN y la UDI internamente. Entonces el hecho de que Salaverry se mantuviera ahí, y por eso también la senadora Jacqueline Van Rieselbergh ayer dice, nosotros esperamos que sea un UDI que se mantenga en ese puesto, para que no le metan a un RN ahí, ahora a un Evópoli. Hay una cosa, que Evópoli también ¿dónde se tranquiliza la cosa, si tú quieres, en términos de esa rivalidad? Cuando en algún momento dado, creo, no sé si fue el presidente de Renovación Nacional o alguien cercano, que dice públicamente, aquí no está en juego el cupo. Claro, no están en juego la alteración de los equilibrios dentro de el Ministerio del Interior. O en pocas palabras, para buen entendedor, pocas palabras, oye, perfectamente puede ser reemplazado por otro UDI, por lo tanto, oye. Pero no es lo mismo otro UDI que Salaverry. No, pero eso nunca estuvo en cuestión. En RN jamás se discutió el abarcar ese cubo, porque, como lo estamos señalando recién, 2 de 3 subsecretarías son de RN. Es un imposible que el gobierno le haya quitado ese puesto a la UDI. Si el tema era la figura de Felipe Salaverry, como tú lo señalas, no solo por su forma de operar y su cercanía con Jacqueline Van Rieselbergh, también hay un fondo, que él es muy querido al interior del partido por su trayectoria como dirigente histórico, así lo califican, no al nivel de un coronel, por supuesto, porque al interior de la Unión Demócrata Independiente, él es dirigente, desde que es dirigente estudiantil hasta hoy día, nunca ha dejado de tener cargos al interior del partido. Era una defensa a una figura política del partido. Nadie, ni en Evópoli, ni en RN, ni en la UDI, dudaban de que saliera o no Salaverry y ese cupo iba a seguir para la UDI. Pero es que una cosa es el cupo y quien está de subsecretario, y otra cosa es cómo se mueven las cosas adentro también. El subsecretario puede ser muy subsecretario, pero el subsecretario es el que nombra y el que está a cargo de los nombramientos de las intendencias a nivel nacional. Entonces, una cosa es que Salaverry sea quien nombra esos cargos, sí. Y otra cosa es que sea otra persona de la UDI que quizás no esté tan cuadrada con el núcleo de Jacqueline dentro de la UDI y con la postura, por ejemplo, de sabotear el proceso de las elecciones de gobernadores regionales. No creo que el gobierno quiera enemistarse hoy en día con la senadora Jacqueline Van Rieselbergh, así que yo supongo, luego de porque la persona que queda ahora es subrogante, sí. Yo supongo que la persona que va a asumir va a ser la propuesta hecha directamente desde la mesa de Avenida Suecia. Sí, no, sí, sin duda. Y el presidente va a tener que tomar esa decisión, y yo creo que esta fue una pésima, pero te lo digo, a ver, te repito, pésima forma de administrar un conflicto. Un papelón, así mismo lo señalan ellos mismos. Y yo insisto en lo que decía ayer. ¿Por qué pésima? Porque cuando tú tienes a una persona que ha sido elegida por la gente, por los ciudadanos, un parlamentario, un alcalde, un concejal entreverado en este tipo de cosas, bueno, esa persona tiene el derecho a resistir su salida porque obedece a un mandato popular. Cuando una persona es nominada por el Ejecutivo para un cargo, eso debiera resolverse dentro de la primera media hora en que se solicita que comparezca este señor, se siente frente al presidente de la República que lo nominó y se haga la convicción, el mandante, de qué fue lo que pasó, salvo que le esté mintiendo el subordinado, lo que sería mucho más riesgoso todavía. Pero el gobierno optó por tirarle la pelota a la justicia. Y por dejar que hablaran los partidos, sí, que se armó una toletón donde, por las dilaciones, aparecen informaciones que tienen que ver con la hermana, aparecen informaciones que tienen que ver con la persona que la pareja de Salaverry en Arica, y todas esas cosas aparecen básicamente por lo tanto. Una vez más, la falta de seriedad para tomar una decisión que es ejecutiva en rapidez causó un daño brutal y dio pistas extraordinariamente interesantes para seguir viendo y poder relacionar cómo son los cargos que las personas tienen o colocan a parientes, amigos. Sucedió lo que tanto amantes, la ex oposición, hoy día oficialismo, le cuestionaba a la propia expresidenta Michelle Bachelet, que es poner la parte humana antes de la política en decisiones que son de carácter meramente político. Estamos hablando de un cargo meramente político en un contexto sumamente político y en un año previo a un año electoral más político aún.
¿Qué pasa? Que la moneda trastabilló en una eventual decisión, no solo primero por la presión de la UDI de aguantarlo para despejar dudas, para hacer una salida digna, para poder hacer la rotación necesaria con el nombre que ellos querían, pero esto también, me perdí en el argumento, pero esto también tiene que ver con... Dame un segundo que pone una vuelta. El coágulo está dando vuelta. ¿Dónde está la bacteria? Con la parte humana que le cuestionaba a Michelle Bachelet para tomar decisiones políticas, porque Felipe Salaverry, no solo al partido, también a la moneda, recontra juró que todo era mentira. Y eso, después de una de las primeras reuniones que se dio con el comité político, hizo trastabillar una decisión que parecía mucho más simple para zanjar, que es como tú lo estás pidiendo, Fernando. Salió la parte humana de los ministros después de esa reunión. Uno pudo conversar con algunos de ellos, también con asesores, y entraron con una disposición y salieron con otra. Y eso tiene que ver con haber puesto a la persona antes que de una decisión política, y ese fue uno de los grandes errores del gobierno. Bueno, linterna verde va a alumbrar a otro lado. Vamos a ver. Oye, hay otro tema, lo que está pasando en Perú, bien interesante. Sí. Durante un segundo pareció que íbamos a tener una otra situación donde iba a haber un segundo Guaidó. Un segundo Guaidó, claro, un presidente versus un presidente designado. Ese fenómeno. Sí. Mercedes Arauz rápidamente se bajó de esa posibilidad. La fiscalía amenazó. Y ayer el gesto lejos más importante que hizo el presidente Vizcarra fue filtrar desde el Palacio de Gobierno la foto donde él aparece con todos los jefes, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía, como diciendo, mire compadre, no se equivoquen, la fuerza está conmigo. Claro, el Estado está dirigido de esta manera, y por lo tanto agarró un vuelo bastante potente el presidente Vizcarra, que está enfrentando probablemente a uno de los últimos enclaves más fuertes que debe haber en Perú respecto de todo tipo de tejes y manejes que tienen que ver con la corrupción, la percepción de corrupción, que es el fujimorismo. Que está dividido, pero sí. ahí. Sí. Así que ahí hay una situación bien interesante que no ha terminado, pero que hoy día está con un parlamento disuelto, con llamado a elecciones en enero. Y él también con una agenda debajo del brazo re importante en materia de probidad y de mejorar los cánones en cuanto a poder prever la corrupción dentro del Congreso también y dentro del aparato gubernamental de Perú. Ahora, él no solamente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que cabe decir que es algo bastante importante en este contexto, que ayer decíamos, no sabemos si estamos hablando aquí de un golpe de Estado, ¿qué es esto? Sino que también con el apoyo como de algo de la fuerza social que hay en Perú también. O sea, ayer hubieron manifestaciones en donde le decían a la segunda vicepresidenta que tenía que asumir y que finalmente no que ella asumió, dio un paso al costado. Hoy día en la mañana salía en la prensa, le decían, apuntaban a ella como una traidora del pueblo. Entonces también hay un sentir ciudadano de que de una u otra forma el presidente trata de hacer algo. Es que a uno se le olvida de que de los últimos 5 presidentes, todos están o presos, o imputados, o fugados. O muertos. O muertos por el caso de Alan García. De Alan García por suicidio. Sí. O sea, todos en función de situaciones de corrupción derivados prácticamente todos del caso Odebrecht. Y por lo tanto, en Perú hay un remesón muy fuerte en términos del tema de corrupción dentro de la política, con una extraordinaria sensibilidad, y cuando Vizcarra decide suspender la asamblea y llamar a elecciones, claro, se defiende la asamblea y trata de oponer un poder paralelo, y no resulta. Y en gran medida no resulta por lo que tú dices, porque la gente pispa que esto puede ser una medida que eventualmente vaya directo al corazón del fenómeno de la corrupción peruana.
Sí, pues hay que tener en cuenta, estaban estas medidas, estaba el presidente tratando de impulsar esta agenda como de probidad, por decirlo de alguna forma, dentro del Congreso. En el Congreso le dicen, no, nosotros no vamos a legislar tu agenda, no la vamos a aprobar, sino que nosotros nos vamos a dedicar a legislar de quiénes van a ser los integrantes del Tribunal Constitucional de Perú. Exacto. Le quitaron en 2 ocasiones seguidas el voto de confianza al presidente. Le quitaron el voto de confianza, después el presidente también de vuelta. Entonces, ¿y por qué quieren el Tribunal Constitucional que tiene que ahora constituirse nuevamente? Porque también ahí van a dar todas las leyes de probidad y esta agenda que están liderando también para cambiar. Entonces, uno lo piensa y dice, bueno, acá en Chile, toda esta discusión que uno ve como por la tele, se da como a puertas cerradas, pues, ¿cachai? Pero es interesante ver cómo hay una fuerza, de un presidente que no fue electo por la ciudadanía, de generar cambios, y que de una u otra forma se opone al status quo de la élite como tradicionalmente ligada a los casos de corrupción dentro de Perú. Ahora, ¿en qué va a terminar eso? Yo no lo sé. No sé si es que después en las elecciones... hoy día de la mañana hablaba con alguien que sabe de temas internacionales y me decía, lo más interesante es que los mejores presidentes de Perú han sido los que no han sido electos por la ciudadanía, porque el engranaje electoral, así como hay corrupción arriba, también hay un engranaje dentro del proceso electoral y de los partidos dentro de Perú. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? También es interesante verlo, porque él adelanta las elecciones para el otro año, pero ¿cuál va a ser el resultado de eso? ¿Va a ser quizás que siga en la línea del presidente actual o finalmente el fujimorismo y los otros núcleos se van a imponer? Yo tengo la impresión de que han empezado a darse cuenta muchos parlamentarios y varios de los partidos que no estaba la voz, pero empezó a hablar de a poco la ciudadanía, y la ciudadanía le está dando tácitamente primero, y va probablemente a ser activo más tarde, un respaldo de Vizcarra en esta situación. Es bien extraño porque, tú lo decías, Maca, no es un presidente electo el que siente el respaldo ciudadano y la capacidad de tomar este tipo de decisiones como cerrar el Congreso. Ese ya es un fenómeno que por lo menos nosotros no lo conocemos acá. Ahora, en una medida como esta, que no es muy tradicional en nuestro país, muy tradicional, tampoco me extraña del todo de que la gente salga a las calles en apoyo a una medida de cierre del Congreso cuando el común denominador, por lo menos en nuestro país, es que en el gobierno solo existe corrupción, o sea, en el Parlamento solo hay corrupción. Solo hay corrupción, o sea, cuando lo hemos graficado en los festivales de Viña, cada vez que se habla de un político de la corrupción en el Parlamento es donde más sube el rating, donde más se saca aplauso. Es un común denominador mirar mal a un congresista. Entonces, estar en favor del presidente en contra del Congreso tampoco creo que sea una locura de pensar. Sí, es verdad. Ahora, hay que tener ojo también con estas cosas en términos... cuando tú te pasas 2 o 3 pueblos, porque es súper fácil echarle la culpa a alguien, en este caso al Parlamento, y meterlos todos dentro de un mismo bote. Yo no estoy de acuerdo con ese sentido. No, pero a lo que me refiero, de ahí a que de repente alguien diga, oye, ¿para qué necesitamos Parlamento? ¿Por qué no se gobierna directamente por gente o liderazgos fuertes o liderazgos que den la seguridad? Y está ya un paso de revertir las cosas hacia populismo o hacia dictadura. Bueno, el discurso de Trump apunta todos los días a eso. Pero aquí yo creo que hay otra que dicho sea de paso, ahí hay otro encarginamiento que está bastante interesante, porque ayer dijo que lo que se había hecho era un golpe y que esto iba a terminar, anunció que si es que se proseguía y era exitoso el impeachment, esto iba a provocar reacciones similares a la guerra civil. O sea, casi diciendo, mira, preparen las armas, cabros, porque si es que salgo derrotado hay que salir a la calle. Claro, pero bueno, sabemos que el electorado de Don Trump también es bien especial, entonces... No, sí, es bien especial y es también y está bien armado también. En montones de áreas, es bien especial en montones de cosas. Es un país democrático, es un país que ha tenido probablemente algunos de los mejores, si tú quieres, momentos de la democracia en montones de partes, pero al mismo tiempo es un país extraordinariamente violento. Yo viví ahí 7 años, entiéndeme. Es difícil constatar lo violento que es Estados Unidos en términos de la resolución de sus conflictos.
100 años después de terminar la guerra civil 100 años después de la guerra de independencia, ya estaban listos a matarse entre ellos, en función de la esclavitud, y tú tienes prácticamente cada cosa que ahí ha habido, ha terminado con una reguera de muertos tremendamente amplia, sin contar las incursiones en el exterior con manifestaciones bélicas, donde Estados Unidos ha estado presente prácticamente en todos los conflictos bélicos que se han dado. Entonces, es heavy cuando el presidente dice, prepárense que aquí puede haber una situación equivalente a la guerra civil, porque hay mucho poder detrás de esas palabras. No, y está llamando claramente a algo. O sea, el presidente Trump nunca ha tenido muchas consideraciones con lo que sus palabras generan. Una de las primeras consecuencias de su discurso de campaña fue que la gente se sintió empoderada para salir a golpear inmigrantes. Algo que no era no es algo que no es que no haya sucedido, pero el discurso alentó, una vez electo el presidente Donald Trump, a que, como se publicó en diferentes estados, la gente que tiene si alguno lo quiere poner, es gen racista, o como algunos lo escriben, se sintiera empoderado y se sintiera respaldado para poder salir a llevar a cabo acciones que estaban totalmente en el baúl de los recuerdos. Ahora, si fracasa todo este proceso en contra de Trump, es un espaldarazo, o sea, lo deja a él mejor parado, pero también lo deja a él y a todo el club de amigos Trump internacional, por decirlo de alguna forma, que van en esta misma línea. O sea, en Reino Unido también se están dando disputas importantes. Hay una pelea importante también con respecto al Brexit. Ahí quizás son más diplomáticos para llevar estas tipas de discusión y no vamos a tener quizás una cita a una guerra civil. Su par acá en Latinoamérica de Bolsonaro. No es solamente Trump. No, por supuesto, no, hay una ola. Es todo. Hay una ola donde, yo insisto, personas que menosprecian la democracia, como sistema o alguna de sus expresiones. Se descubrió que a través de los procedimientos democráticos podían llegar al poder, y eso es una cosa bien distinta, y para eso está inmejorablemente es el libro de los dos profesores de Harvard, que es el cómo caen las democracias, donde dice, mira, hasta en los años 70, la forma en que las democracias caían eran con golpes de Estado, sobre todo en América Latina y en otros países. Hoy no, hoy pueden caer la democracia a través del ejercicio legal de votar, y tú escoger personas que desmantelan las bases democráticas una vez que llegan al gobierno. Y eso es un riesgo, y que se ve, por cierto, en Bolsonaro, se ve en Trump, se ve en Erdogan, se ve en Maduro, se ve en situaciones como las de Hungría, y en montones de otras situaciones donde se ha ganado con votos. Y por lo tanto, la legitimidad de esa victoria está fuera de discusión, tal cual como ganó Hitler en el año 36 con votos. Así es. No fue un golpe de Estado ese. El punto es que es lo que pasa con el mundo progresista, demócrata, que también fue parte importante del orden mundial hace 10 años atrás. Sí, pues. Que es cómo se está rearmando. O están apuntalados con casos de corrupción encima. Nos vamos. Gracias, Macarena. Gracias, Hernán. Que tengan un buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.